Gálatas 6.1 es un pasaje que me gusta mucho, me alegro mucho que Dios lo haya colocado en nuestras Biblias, y dice lo siguiente, 6.1 y 2, ¿sí? Capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, hermanos, está hablando el apóstol Pablo acá, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Me encanta este pasaje porque demuestra la intención con la cual nosotros tenemos que ayudar o abordar a las personas que han sido sorprendidas en alguna falta, en algún pecado, en alguna equivocación. Ustedes que son espirituales, dice, restáurenlo. Es decir, nosotros tenemos que abordar a aquellos que se equivocan. ¿Para qué? Para restaurarlo. Restáurenlo, dice, con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿dónde sale esta frase, esta idea de espíritu de mansedumbre? Bueno, cuando nosotros nos vamos a Gálatas 5, 22 y 23, nos encontramos allí que el fruto del Espíritu Santo tiene una serie de virtudes y que la mansedumbre es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos ejecutar disciplina, no podemos abordar a aquellos que se equivocan para restaurarlos, que ese es el objetivo de la disciplina eclesiástica o bíblica. No podemos abordarlos sin ser llenos del Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, entonces no tendremos el espíritu de mansedumbre, que es una virtud del fruto del Espíritu. Así que ahí ya tenemos un punto importantísimo, ¿no? Un punto importantísimo. El texto clave que nos enseña cómo abordar a aquellos que han sido sorprendidos en una falta, siguiendo la línea de palabras que dice Gálatas 6, ¿sí? Es Mateo 18, del 15 al 18. Fíjense lo que dice aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos se les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia hace caso, ténganlo entonces por gentil y publicano, o como dice versiones más modernas, y cobrador de impuestos. ¿Sí? Qué interesante este texto. Y voy a destacar 2 puntos, que es el corazón del mensaje que voy a después seguir fundamentando con algunos textos más, pero este es el corazón del mensaje. Acá está la actitud correcta y el procedimiento correcto para ejecutar o para llevar adelante un proceso de restauración o de disciplina, que es el objetivo de la disciplina, la restauración, para aquellos que no se equivocamos, porque no sé ustedes, pero yo me suelo equivocar seguidito. Dice, si alguien peca, el principio es el siguiente, si alguien peca, dice, ve a hablar con él, ve a hablar con él. Y entonces ahí dice, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Y el proceso se termina ahí. ¿Por qué termina ahí? Porque el versículo que sigue, el 16, Mateo 18, 16, dice, pero si no te hace caso, el proceso continúa. O continúa que una segunda etapa del proceso. Es decir, el proceso de restauración o de disciplina bíblica es un proceso de 2 etapas. Primera etapa, alguien se equivoca, alguien comete un pecado, alguien está tomando un camino que lo va a llevar a la perdición, que lo aleja de Dios. Habla con él. Si te escucha, habrás salvado, habrás ganado, habrás salvado a tu hermano. Termina el proceso.
Ahora, si no te escucha, ¿qué significa que no te escucha? Que persiste en su actitud obstinada. Entonces sí, anda con 2, anda con 3, y si no, hay que llevarlo a la iglesia, y la iglesia, ¿sí?, le dará un lugar diferente. ¿Para qué? Para que reflexione, porque su camino, por el camino que está tomando, lo va a llevar ¿a qué? A la perdición. Esa es la segunda etapa. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esta doble etapa. Alguien comete una equivocación, alguien está viviendo en pecado, entonces hablamos con él y le decimos: este camino que estás tomando, estas decisiones que estás tomando, te llevan a la perdición, por favor, recapacitá, por favor. Y la persona escucha, y la persona dice: tenés razón. Y la persona dice: es cierto, no me había dado cuenta, pero ahora que me lo decís, y listo. O sea, abandona ese camino. Y nosotros, en lugar de terminar ahí, seguimos con la segunda etapa. Seguimos. Vamos con 2, vamos con 3 y lo llevamos a la iglesia. Pero él ya, ¿me entienden, no? Avanzamos con la segunda etapa cuando la actitud del pecador implicaba, la actitud positiva del pecador implicaba que esto tenía que quedar en la primera. Dijo que sí, reconoció, listo, ganaste a tu hermano. Ok. Entonces, la segunda etapa del proceso de restauración o disciplina es para los que persisten. Ya lo leímos en Mateo 18. Pero, por ejemplo, fíjate, 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Aquí está hablando de un pecado público. ¿A quién? A los que persisten en pecar. ¿Quién persiste? Al que le hablaste 50 veces, igual no quiere abandonar. Fíjate lo que dice Tito 3, 10 y 11. A los que causen divisiones, deséchalos. Es decir, ahí viene la ejecución de la disciplina bíblica, ¿no? Deséchalos. ¿Cuándo deséchalos? Después de una y otra amonestación. O sea, ¿qué hay acá? Hay una persistencia ¿en qué? En seguir pecando, a pesar de que uno le habla 1, 2, 3, 4 veces. Pero vuelvo a Mateo 18. Si está pecando, háblale. ¿Lo entendió? ¿Se dio cuenta? ¿Tomó las decisiones para dejar? Sí, listo, ganaste a tu hermano. Ahí termina el proceso. Ganaste a tu hermano. Pero nosotros seguimos innecesariamente con la segunda etapa, que se aplica solo a los que persisten en pecado, cuando en realidad esa persona ya no está persistiendo. Y ahí es entonces cuando hacemos daño. Daño innecesario. Innecesario. Lo vemos esto en el caso de la mujer adúltera. Voy a dar varios ejemplos, cortitos. Lo vemos en la mujer adúltera. Juan 8. Jesús estaba en el templo, trae una mujer, dice: Señor, hemos encontrado, esta mujer ha encontrado en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés dice que los que adulteran hay que apedrearlos. ¿Dónde dice eso? Levítico 20:10. ¿Sí? Adulterio igual apedreamiento. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué dices tú? O sea, Moisés dice eso, ¿qué dices tú? Y esto era una trampa, ¿no? Si Jesús decía: cumplamos con la ley de Moisés, y la apedreaban, los romanos lo arrestaban a él. Y si él decía: no, pobrecita, no la apedreen, al que iba a ser apedreado era Jesús. ¿Por qué? Porque los mismos judíos lo iban a apedrear a Jesús por violar la ley ¿de quién? De Moisés. Era una trampa humanamente perfecta. Pero Jesús, que es genial y que sale de todas, hace algo interesante. Jesucristo dice: aquellos que estén libres de pecado, que arrojen la primera. Obviamente ninguno está libre de pecado, como ninguno de acá está libre de pecado, todos se fueron. Y a la mujer le dice: ¿dónde están los que te condenan? La mujer mira: no están. Bueno, muchacha, ni yo te condeno. Eso sí, no siempre voy a estar acá para hacer reflexionar a tus verdugos. Así que te aconsejo que te vayas y no peques más. Es para tu bien. Es para tu bien. El perdón no quita que le demos lugar a Dios para que genere en nosotros una transformación. Yo te perdono, no te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, fíjense cómo Jesucristo interpretó de esta manera, de la manera que venimos diciendo la disciplina eclesiástica. Dijo: la disciplina dice que hay que apedrearla. Cuando se le comunica a la mujer que va a ser apedreada,
La mujer reflexiona y la mujer se arrepiente y la mujer muestra dolor por el pecado. Entonces, Jesucristo dice, ya no hace falta apedrearla. ¿Por qué? Porque el objetivo de la disciplina es hacer reflexionar al pecador, para que cambie de camino. Si la disciplina logra que el pecador cambie de camino, no hay que ejecutarla. Porque el objetivo de la disciplina es hacer reflexionar, no castigar. Este asuntito de que las hacés las pagás es una cuestión católica que tenemos todos muy metiditos en la cabeza porque vivimos en una cultura católica. Y se nos ha filtrado ese concepto por ahí. Ustedes dirán, ¿será tan así? ¿Será tan así? Oh, miren, David. David tiene una lista de pecados larga como esta iglesia, ¿sí, no? Pero yo lo voy a resumir en 3 grandes pecados. Mentira, adulterio y asesinato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Adulteró con Betsabé, mató al marido para quedar como inocente. Y todas las mentiras de por medio, ¿no? Bien. Según la ley de Moisés, la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, según la disciplina bíblica, la disciplina para adulterio era apedreamiento y la disciplina por asesinato era muerte. O sea que a David había que matarlo ¿cuántas veces? 2. Una y 2 también ahí, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces murió David? Chicos, o sea, ¿me entienden? A David ni siquiera lo sacaron del trono. A David ni siquiera lo sacaron del trono. Siguió siendo rey. ¿Por qué? No porque Dios tenga favoritos. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Natán lo enfrenta, él dice, ¿sabes qué? Tenés razón. Natán le dice, sos un adúltero, sos un mentiroso, sos un asesino. Tenés razón. Y el Salmo 32 y el Salmo 51, entre otros, nos muestran el profundo dolor que sintió David por el pecado, los pecados que cometieron. Entonces Dios dice, la disciplina que era apedreamiento y muerte, ¿lo hizo reflexionar? Sí lo hizo reflexionar. Entonces no hay que ejecutarla. Hemos salvado al pecador. Has ganado a tu hermano. Y no se ejecuta disciplina. Sigue siendo rey. Y ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que Dios igual lo castigó, esto alguno lo va a pensar seguro, Dios igual lo castigó con 2 medidas. Una, no habría paz entre los hermanos, entre su familia. 2, Dios mataría al bebé que él tuvo como fruto del adulterio con Betsabé. Si vos crees en ese Dios, discúlpame, no quiero pertenecer a tu iglesia. Porque te voy a decir que Ezequiel 18:20 dice que el Hijo no morirá por los pecados del Padre, ni el Padre morirá por los pecados del Hijo. O sea que ese niño no murió de ninguna manera por los pecados de David y de Betsabé. Ese niño murió como consecuencia del pecado, como consecuencia natural del pecado. ¿Por qué? Porque cuando David rechaza a Dios y por ende la presencia de Dios, o sea, cuando David rechaza la presencia de Dios y por ende la protección que la presencia de Dios trae, él queda librado en manos ¿de quién? ¿De quién? De Satanás. O sea, cuando vos rechazás a Dios y los caminos de Dios y rechazás la presencia de Dios, ¿y cuándo rechazás la presencia de Dios? Cuando incursionás ¿dónde? En el pecado. Quedás librados a manos de Satanás. Y entonces cosechás consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Que vos coseches las consecuencias de tu pecado no quiere decir que Dios te esté castigando. Y voy a hacer un ejemplo que es tan viejo que todos lo van a entender. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ejemplo del fumador? Si vos fumaste 50 años, luego Dios te dio la fuerza, la fortaleza y la entereza para dejar de fumar. Pero un día X aparece un cáncer por los 50 años de fumador. ¿Eso es castigo de Dios o es consecuencia de que fumaste? Es consecuencia. Entonces, los problemas que tuvo David en su familia, ¿sí? Hijos que se mataban unos a otros, el hijo que abusó a su hermanastra, etcétera, etcétera, y la muerte del bebé, no es castigo de Dios. Es sencillamente las consecuencias del pecado, de los pecados que David cometió. Pero David
O sea, no se ejecutó la disciplina eclesiástica de matarlo 2 veces a David. ¿Por qué? Porque cuando se lo habló, él dijo, sí, tiene razón. ¿Se dan cuenta cómo el modelo de Mateo 18 encaja perfectamente de 18 a 15? Si tu hermano peca, habla con él. Si él te escucha, entiende. Si él reflexiona y toma decisiones para abandonar el pecado, habrás ganado a tu hermano. Habrás salvado a tu hermano. Ahí termina. Y terminó ahí con David. Y me detengo en un último punto. Y alguno va a decir, no, pastor, pero el manual dice que cuando es pecado que trae oprobio a la iglesia, tiene que haber disciplina. ¿Qué es oprobio? Oprobio es traer mala imagen a la iglesia. Oprobio es ensuciar el buen nombre de la iglesia. Oprobio es que la gente hable mal de quién? De Dios y de la iglesia. ¿Sí? Eso es oprobio. Entonces hay que disciplinar. Déjenme mostrarles algunos casos bíblicos. Lucas 22, 30. No voy a leer los textos para hacerlo corto porque tenemos una reunión después de esto. Lucas 22, 38 dice que 2 discípulos de Jesús andaban con espada. Mateo 26, 52 y 53 vemos cómo, en primer lugar, uno de esos discípulos, que era Pedro, sacó la espada y quiso matar ¿a quién? A Malco, el siervo del sumo sacerdote que vino a arrestar a Jesús. Y al 56, Jesucristo le dice, Pedro, guarda la espada, ¿qué haces? ¿Vos te crees que necesito que andes con espadas para defenderme? ¿Puedo pedirle a Dios ¿cuánto? 12 legiones de ángeles, 12.000 ángeles, para que me venga a defender. Guarda esa espada. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que los discípulos, obviamente, traían oprobio al movimiento religioso que Jesús estaba generando, usando armas, portando armas. ¿Qué pasa si yo vengo calzado con un arma a la iglesia y ando por la vida calzado con un arma? Ahí. ¿Ustedes o la iglesia consideraría que yo estoy trayendo oprobio a la iglesia? Pastor, ¿cómo anda con un arma? Y bueno, vivimos en una Argentina insegura. No te metas con el pastor porque te va a ir mal. ¿Me entienden? Para nosotros sería causa de oprobio. ¿Cómo un pastor, un hijo de Dios, un cristiano, va a andar con un arma? Y sin embargo los discípulos andaban con espada y hasta la usaban. ¿O no? Pedro, bien que la usó. Ahora fíjense que Jesucristo no tenía problemas con eso. Jesucristo no le andaba diciendo, vestite así, come así, adornate así, guarda las armas, vos, No andaba dictándole a la gente cómo tenía que vestirse, qué tenía que hacer, si usar o no armas. ¿Por qué no andaba haciendo eso? Porque Jesús decía, yo voy a orar por ellos. Y si ellos son sensibles a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en algún momento les va a hacer entender ¿qué? Que no tienen que andar con armas. Y la van a dejar. De hecho, ¿pasó o no pasó? Pasó. Los discípulos pues entendieron que era una pavada y lo dejaron. Y Pedro fue arrestado, fue azotado y demás. ¿Y dónde estaban las espadas? Ya no las tenía porque el Espíritu Santo lo convenció de que no tenía que hacerlo. Así que de eso de que hay que disciplinar porque da mala imagen a la iglesia, no sé, no es tan mal el pensamiento, pero yo no lo veo en la Biblia. Y déjeme darle un caso, tengo varios, pero voy a dar uno más. Que este sí que es bueno, hermanos, es bueno. Vuelvo a David. Segunda de Samuel 12:14, fíjense lo que dice Dios de David, a través del profeta, ¿no? Segunda de Samuel 12:14, fíjense lo que dice Dios de David a través del profeta. Estamos en el contexto del pecado, o sea, acá Natán había confrontado a David, le había dicho, sos un asesino, sos un adúltero y sos un mentiroso. David dijo, sí, es cierto. Fíjate lo que dice de 2 Samuel 12:14. Pero como los enemigos del Señor hablan mal del Señor, ¿por qué hablan mal? Por causa de este pecado tuyo. ¿De pecado de quién?
de David, dice, tu hijo recién nacido morirá. Ahí está la consecuencia del pecado. Pero ¿a qué me quiero detener? ¿Quién dijo que David estaba trayendo oprobio a la causa? Dios. Dios mismo le dice a David, ¿sabes qué, David? Este pecado que trajiste, que has cometido, está haciendo que ahora todo el mundo hable mal de mí. ¿Entienden? Dios le dice a David, tu pecado, David, está haciendo que todo el mundo hable mal de mí, de Dios. ¿Dios era consciente de que David había traído oprobio a la causa de Dios? ¿Sí o no? Sí, sí, Dios era consciente. Pero ¿cuál es el principio de la disciplina? ¿Cuál es el espíritu de la disciplina? ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? La disciplina, el objetivo de la disciplina es, habla con tu hermano. Si reflexiona y cambia y toma decisiones para cambiar el camino de pecado que está transitando, listo, ganaste a tu hermano. Pero hubo oprobio, no importa. Si se arrepiente y muestra dolor y cambia, ya está. No hay que ejecutar disciplina. Por eso Dios no ejecutó disciplina ¿con quién? Con David. Y eso que Dios mismo le dijo a David, están ensuciando mi nombre por tu pecado. Pero como te arrepentiste, como mostraste dolor, como reconociste, no se va a ejecutar disciplina en tu vida. No te van a matar y seguirás en el reino. ¿Se entiende, hermanos? Entonces vuelvo a Mateo 18, este texto tan increíble, pero que muchas veces lo hemos leído mal. Si el hermano peca, habla con él. Si te escucha y reflexiona, has salvado a tu hermano. Ahí terminó todo. No escucha, persiste en el pecado, es un cabezón. Y bueno, entonces necesito una medida más fuerte para poder reflexionar, porque parece que solo hablar no le alcanza. Y ahí viene la ejecución de la disciplina, que siempre es redentora y siempre es para restaurar. Y este concepto condice con el carácter de Dios. Dios es amor. ¿Qué dice Dios a través de Ezequiel? Yo no quiero la muerte del pecador. Y me encanta que lo diga el Dios del Antiguo Testamento, que a veces parece tan malo, ¿no? Yo no quiero la muerte del pecador. Por eso hago lo que hago, dice Dios. Por eso insisto. Por eso. Porque no quiero la muerte del pecador. Quiero que se salve.